Bueno, pues si les parece bien, vamos a iniciar la sesión. Es un gusto para la mesa directiva de Ameyali de compartir con ustedes estas sesiones mensuales que se están llevando a cabo con los diferentes participantes y miembros de nuestra asociación. El día de hoy nos acompaña el doctor César Alejandro Mendoza García, médico especialista en medicina familiar. Es egresado como médico general de la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Hizo la especialidad en medicina familiar en la UMF 75 en Oaxaca, avalada también por la Universidad Benito Juárez de Oaxaca. Está certificado por el Consejo Mexicano de Certificación en Medicina Familiar. Tiene un diplomado en metodología de la investigación. Trabaja actualmente como médico adscrito al Servicio de Atención Médica Continua en el Instituto Mexicano del Seguro Social y también como profesor en la Universidad Regional del Sureste. El día de hoy nos presenta un tema bastante importante, que son los niveles de intervención del médico familiar en la atención médica continua. Doctor, pues bienvenido y ya puede también compartir su pantalla para iniciar la presentación. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, doctor Luis. Le agradezco su agradable presencia, igual también la presencia de todos los demás de la mesa directiva. Le agradezco la presencia del doctor Brando, presidente de la Asociación de Ameyali, y por darme la oportunidad. Creo que pues, es algo muy importante ver temas propiamente de nuestra especialidad y cómo podemos abordarlos. Al igual que también en el ámbito laboral, cómo influye, cómo los podemos llevar a cabo, cómo se pueden presentar. Y realmente que no todo lo que vemos en la residencia se queda en la teoría, ¿no? Sino también cómo se puede llegar a practicar. Cómo lo llevamos en la práctica diaria. Entonces, si me permiten, voy a presentar mi pantalla. Al término me gustaría que pudiéramos debatir sobre la forma de cómo se llevaron a cabo los casos que voy a presentar y tener una retroalimentación con todos ustedes. Les agradezco. No va a dilatar más de unos 45 minutos que me pudieran poner atención. Gracias. ¿Me dice, doctor, si ya se puede observar mi pantalla? Sí, doctor, sí, ya la vemos. Perfecto. Bueno, el tema que me toca hoy compartir con ustedes es hablar sobre los niveles de intervención del médico familiar en el servicio de atención médica continua. Es un servicio en el cual actualmente me encuentro como médico adscrito en la unidad de medicina familiar número 181 en el Estado de México, donde laboro durante la jornada acumulada. Este es un servicio muy interesante, ya que como médicos familiares sabemos que no solamente nos enfocamos en la consulta externa, sino también tenemos otras áreas de oportunidad, tanto en áreas administrativas, así como en áreas de urgencia. La siguiente plática va a tener los siguientes puntos que me gustaría que podamos todos poner atención, hablando en principalmente estos 4 puntos. Crisis, los niveles de intervención, qué es el servicio de atención médica continua y por último, una resolución de casos clínicos. Es cómo se va a llevar a cabo o cómo se va a desenvolver la siguiente ponencia. No sin antes hablar con ustedes, primero que nada, ¿qué es familia? Familia, durante toda la residencia, o si no es que durante toda nuestra formación como médicos familiares, se nos ha comentado diferentes conceptos, diferentes formas de entender qué es una familia. Me gustó este concepto que lo propone Gómez y Villa Guardiola
en uno de sus artículos hablando un concepto interdisciplinario de la familia en la globalización, publicado en la revista Justicia Juris en el 2014, el cual nos dice, es un grupo de dos o más personas que coexisten comunidad espiritual, cultural y socioeconómica, que aún sin convivir físicamente comparten necesidades psicoemocionales y materiales, objetivos e intereses comunes de desarrollo desde distintos aspectos cuya prioridad y dinámica pertenecen a su libre albedrío psicológico, social, cultural, biológico, económico y legal. Es un concepto bastante amplio que a su vez tiene su justificante el entender que actualmente pues estamos en un proceso de globalización, entender nuevas familias, nuevas formas de convivir y a su vez como médicos pues estar actualizados en el tema. Como abordaremos a la familia desde los diferentes niveles de intervención. Ahora entendamos, ¿qué es una crisis? Bueno, crisis. Durante todos estos eventos que vamos a intervenir como médicos familiares, vamos a intervenir en eventos de estrés, en situaciones en las cuales el cuerpo va a desarrollar un estrés, ya sea en algunos autores lo mencionan como como una convulsión psicológica, porque una crisis habla de una cuestión emocional, de una cuestión biológica, de una cuestión incluso también mental. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta definición? Es situación de estrés cuya resolución requiere una decisión estructurante, en la que el sujeto tiene clara conciencia de la disparidad entre el rendimiento habitual de sus recursos y las exigencias de la tarea crítica. Nosotros como médicos familiares vemos que este tipo de crisis se van a desencadenar a partir de estresores al momento de que llegue una familia y sabemos que pueda el papá, la mamá, puedan, ejemplo, ¿no? Desarrollar una enfermedad crónico-degenerativa, desde el hecho de que le damos el diagnóstico de que se es diabético, el darle el diagnóstico de ser hipertenso, o en una pareja recién formada y el hecho de poderles decir de que su primer embarazo, entender en este momento que van a desarrollar un momento de crisis, donde la homeostasis familiar se va a encontrar en un momento alterada. Nosotros como especialistas en nuestra área tenemos la finalidad de poder regresar todos esos fenómenos estresores o factores de riesgo que puedan desestabilizar a la familia, entendiendo ya sea su ciclo vital familiar e intervenir. Saber en qué momento vamos a intervenir, con qué herramientas y hasta qué nivel. Claro, dependiendo nuestro adiestramiento. No es lo mismo alguien que tiene ya el terapia familiar a como especialista solamente en medicina familiar, sin algún curso. Por supuesto que también nos podemos adiestrar en cursos, en ponencias, talleres, con la finalidad de poder y dar un plus a nuestro paciente. Estos estresores, se nos dicen en los eventos críticos, va a tener varias etapas. Dentro de ellas, una es el impacto agudo de la crisis. 2, la desorganización crítica. 3, la resolución. Y por último, nos habla de la retirada de la crisis. En cada uno de estos eventos, en un paciente, ejemplo, cuando comentaba el momento de darle un diagnóstico de una enfermedad crónico-degenerativa o incluso al momento de dar una noticia a un paciente con una enfermedad terminal, poder saber en dónde vamos a intervenir, hasta qué momento vamos a intervenir y qué tipo de crisis se está desarrollando. Si es algo normal o
no normal dentro del ciclo. Para eso, nosotros dividimos nuestros tipos de crisis en normativas y paranormativas, que es parte de lo que aprendemos durante la residencia. Otro concepto también que se nos viene de este artículo que está en la parte inferior de Lobo, del autor Lobo, Crisis familiares normativas de la atención familiar, publicada en el 2021, nos habla, es una situación de estrés cuya resolución requiere una decisión estructurante en la que el sujeto tiene clara conciencia de la disparidad entre el rendimiento habitual de sus recursos y las exigencias de la tarea crítica. Ejemplo, si notamos en estas imágenes, ustedes notarán eventos críticos desde una violencia física, desde un evento en el que, por ejemplo, aquí vemos cómo el infante tiene que convivir con un paciente, ya sea su papá o alguno de sus padres que tengan algún vicio, ¿no? En un ejemplo, en este caso, el alcoholismo, el hablar de una situación en la que hay una pérdida de la vulnerabilidad, una violencia no solamente física, psicológica, cuando hay una pérdida en la pareja, donde el marido o el esposo tiende a reclamar o a divorciarse, incluso separarse de la mujer, ¿no? En este caso hay una pérdida y a su vez el hijo tiene que vivir con esta crisis, ¿no? El momento de un desmembramiento. Entonces, son eventos críticos, pero para ellos son paranormativos, no esperados dentro del ciclo. ¿Qué sí es esperado de acuerdo a la clasificación, dentro de las clasificaciones que tenemos, ¿no? La que quisiera abarcar, por ejemplo, en este caso del ciclo vital familiar, hablando de la OMS, que nos propone, es desde la unión de la pareja, ¿no? Después, posterior a ello, el inicio con el nacimiento del primer hijo, desde que el primer hijo nace, posterior de que nace el hijo, cuando acude a la escuela, posterior, cuando abandona, cuando crece, perdón, y así a su vez va a la universidad, tiende a salir del nido, que es lo que nos dicen también, que es parte donde se va formando, ¿no? Tiene que librarse o salir para así, pues, una parte fundamental dentro de su propio ciclo individual, ¿no? La preservación de la especie. De lo que se nos comenta, ¿no? Claro que también vamos a ver algunos matices en diversos tipos de familias en las cuales no se cumple necesariamente cada uno de estos pasos. Ahora, entendiendo brevemente qué es una crisis y sabemos que hay crisis normativas y paranormativas, hablando de lo normativo, por ejemplo, lo que les decía, esperar que nazca un hijo, después de que ya hayan terminado, por ejemplo, una carrera, se unen, como nos dice Huerta, ¿no? el autor, la unión de dos biografías. Al momento de unir dos biografías y el convivir y el unirse como familia, esperar un nuevo hijo, y posterior a ello es algo esperado. Sin embargo, en un embarazo, en un adolescente que tal vez no sabía que estaba embarazada, o hablar, por ejemplo, de un joven quien conforme va creciendo, avanzando en la carrera, o por ejemplo un estudiante de medicina que de repente desarrolla una enfermedad de tipo autoinmune, se le diagnostique lupus, se le diagnostique artritis reumatoide juvenil, etc., pues es un evento no esperado dentro de su propio ciclo vital, individual, hablando en este concepto. Ahora, dentro de los niveles de intervención familiar, se nos propone, dentro de los autores, quienes proponen es los médicos Bill Doherty y McCann Bayer, quienes en 1984, después de haber analizado en un estudio en diversos hospitales, donde revisaron a diversos médicos, residentes, el trato que tenían con los pacientes y darse cuenta que algunos, pues definitivamente era una atención o una relación médico-paciente muy pobre y notar
de que a su vez, como personal de salud, uno tiene la posibilidad de poder interactuar más con el paciente, realmente interesarse y a su vez comprender un poco más por qué es que recurre, por ejemplo, a nuestro centro de salud constantemente, por qué acude nuevamente por el mismo patrón de que viene por dolor abdominal constantemente, ya no solamente 3 consultas, ya van 5 consultas por el mismo padecimiento, eh, nuevamente por una cefalea, viene nuevamente por reflujo, infinidad. Entonces, a partir de ese síntoma es un hilo para que así nosotros podamos intervenir y poder comprender si es un paciente que va de manera recurrente por este síntoma, es importante tomarle importancia. Nuevamente, buscar algún diagnóstico diferencial, no solamente con el concepto que nos hablaban de cuando como médicos generales, una cuestión biológica, sino ahora como especialistas en nuestro concepto biopsicosocial, teniendo diversas herramientas. ¿Qué es lo que nos dicen, por ejemplo, estos autores y que proponen este modelo de niveles? ¿Cuáles son los modelos? El primero, nivel 1, mínimo énfasis. En este primer nivel, solamente la relación médico-paciente nos habla que es una comunicación con la familia, ya sea solo por razones prácticas o médico-legales. La intervención que tenemos en este momento solamente va a ser para una situación, por ejemplo, de un evento quirúrgico, necesita, por ejemplo, por una apendicitis aguda, en este momento necesita operarse, necesitamos el consentimiento informado, se le tiene que comentar también a sus familiares, y pues es un evento que no va a necesitar más que una intervención quirúrgica. Problemas biomédicos o alguna situación de urgencia, en este caso, al momento de realizar una intubación, ¿no? Orotraqueal. Entonces, es importante notar que dentro de nuestros eventos, más en mi servicio donde actualmente laboro en atención médica continua, notamos que es un servicio de urgencia, donde el evento, donde llegan pacientes por hipoglucemias, pacientes con taquicardias supraventriculares, pacientes quienes estén con estado de deshidratación severa, es donde nosotros tenemos que actuar de manera rápida. Una crisis hipertensiva y así a su vez nuestra relación con el paciente es más, es poca. Por eso se nos dice de este primer nivel como mínimo énfasis. Pasando a un nivel 2, hablando de nos habla como concepto que es la información y consejería informativa. ¿Qué propone este nivel? Es la importancia de la familia en la asistencia sanitaria, es donde proporcionamos consejos de salud a la familia. Ahora, de estos nos menciona qué tipos vamos a estar desarrollando. Nos dice tipos de situaciones de atención de salud, por ejemplo, en el control de salud o problemas de salud física. Ejemplos. Nos proponen acá cómo vamos a intervenir. 2 puntos. Consejería informativa y 2, orientación familiar anticipatoria. 1. ¿Por qué la consejería informativa? La consejería informativa tiene que ver con el paciente, por ejemplo, para el control del niño sano, ejemplo, el control del adolescente, del adulto mayor, ¿sale? Donde vamos a dar consejos, vamos a darle un tratamiento tanto farmacológico como no farmacológico basado en las guías, pero se va relacionado a un consejo terapéutico. Sin embargo, la orientación familiar anticipatoria, que es parte también de este segundo nivel, nos habla en este caso, por ejemplo, en el embarazo. Sabemos que dentro de el ciclo vital familiar, parte de él es la llegada o la esperada del primer hijo. Entonces, al momento de que se diagnostique un primer embarazo,
¿cómo vamos a poder intervenir y poderle comentar a nuestra futura madre, y no solo a la futura madre, sino también al futuro padre, todas las consultas de control prenatal, así a su vez todas las intervenciones que vamos a realizar en cada una de ellas, desde una historia clínica, revisar también en la exploración física, el solicitar estudios de laboratorio, estudios de imagen y correlacionarlos para dar una pauta de lo que se espera para un buen crecimiento durante los próximos 9 meses. En cada una de estas consultas, darle tanto a incitar, si en dado caso no llega o no estuviera alguno de los dos progenitores, pues incitar y coadyuvar para que la familia acuda. Ambos, ¿no? Tanto el padre como la madre. Y si hay algún hermano previo, también. Si es que en este caso ya fuera un segundo hijo, ¿no? En el nivel 3, ¿qué nos propone? En este ya es sentimiento y apoyo emocional y la consejería en crisis. Son 4 eventos. Desarrollo normal de la familia, ciclo vital individual y familiar, eventos críticos y la misma entrevista a la familia. Vean ustedes que conforme va avanzando el nivel, la cercanía de nosotros como personal de la salud es aún más íntima con la familia. Ya no solamente me interesa que viene a un control prenatal. Ya no me interesa solamente que viene a su consulta mensual de paciente diabético, no solamente de paciente hipertenso que viene de mes con mes, en un ámbito tanto institucional como también de manera privada, o que viene al control de niño sano. No, sino me interesa saber, por ejemplo, el paciente que acudió por cefalea y hasta este momento van 5 veces que viene por la misma cefalea tensional después de hacerle semiología. Sabemos que es una cefalea tensional, no corresponde a un cuadro de migraña. Entonces, saber qué es lo que lo está condicionando, qué factor estresante, una lumbalgia, que podemos como médicos familiares y que tenemos en nuestra formación también el apoyo con medicina del trabajo, y poderlo relacionar que incluso con parte de su trabajo tiene que ver con las malas posturas, un factor estresante, un factor de riesgo puede ser su mismo trabajo, que esté mucho tiempo de pie, que pueda estar mucho tiempo sentado, las malas posturas, o que venga por un dolor de precordial, un dolor de pecho, y realmente pueda ser algún estresante en su familia, una cuestión económica, varias cosas, pero hasta este nivel y que se pudiera realmente que nos esforcemos para realmente relacionarnos de una manera más profunda con nuestro paciente. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Algún comentario? Parece que estoy todo viendo. Ok. Bien. En este nivel, en el nivel 3, vamos a continuar con la atención en crisis normativas y ya en crisis no normativas o paranormativas, como lo vemos dentro de nuestra formación como residentes. Aquí puse algunos ejemplos para no atiborrar la diapositiva y no atiborrar de información, ¿no? Que nos nazca esta parte de querer aprender más, de conocer y de después tal vez de esta plática motivarse y decir, bueno, ahora aprender más sobre estas crisis, comprender qué ejemplos de crisis normativas puedo yo intervenir. Estos 3 incisos en los cuales considero o me parecieron interesantes, no dejando a muchos otros que todavía hay de menos importancia, pero con los que quise yo compartir esta noche. Una de ellas es el primer control a personas con enfermedad crónica, atención inicial a persona con enfermedad terminal o la atención preduelo,
duelo y muerte en la atención en crisis normativas. Y es importante notar que durante la residencia también vemos cómo parte de nuestra formación es intervenir en el duelo, en cómo afrontar este tipo de crisis, ¿sale? Posterior a ello, en una crisis no normativas o paranormativas, nos habla la atención ante un embarazo no deseado. ¿Qué atención voy a dar yo por aparición de enfermedad seria o incapacitante? O una atención por infidelidad. Eso también es interesante, notar que a veces uno puede carecer del conocimiento, pero que es parte también de nuestra especialidad el formarnos para tener este conocimiento y así poder dar un consejo, si estamos hablando de un segundo nivel, o ya de este nivel, realmente qué tipo de atención voy a estar dando, ¿no? ¿Qué tipo de herramientas voy a utilizar? ¿Qué instrumento dentro de mi especialidad puedo usar? ¿Qué tipos de intervenciones? Nos habla de una consejería familiar con la finalidad de poder regresar a la homeostasis familiar, el equilibrio. Sabemos que homeostasis no es más que un estado de equilibrio cuando hablamos de una cuestión fisiológica, de las cuestiones naturales de nuestro cuerpo. Entonces también la familia tiene un estado tanto de distrés como de estrés, ¿no? Entonces nosotros tenemos la capacidad para regresar a su forma natural de la familia. Sabemos que la familia no es un sistema, como nos habla, un sistema cerrado, es un sistema abierto, es un momento en el que pueden llegar a tener varios factores estresantes, que es dinámico, que puede cambiar diversos matices, pero a su vez nosotros con la finalidad de que todo regrese a la homeostasis en todos sus, en las áreas, ¿no? Tanto psicológico, social, económico incluso, y propiamente biológico, lo que también nos toca, ¿no? Esta consejería sobre crisis en el individuo te podemos usar como herramientas. ¿Qué herramientas nos proponen ya en este tercer nivel? El uso de algún ecomapa o el uso del genograma, que son herramientas que creo o considero que son parte de nuestra formación como residentes que las hicimos en algunas ocasiones, incluso para nuestra certificación, cuando se hizo para nuestro estudio de salud familiar, tanto nuestro genograma estructural como sociodinámico. Entonces, donde vemos estos factores estresantes, podemos identificar a nuestro caso pista, necesitamos hacer nuestro genograma de 3 generaciones para ver si no hay patrones repetitivos, un embarazo en adolescentes que sea de manera frecuente, o también un embarazo a temprana edad, el abandono de alguno de los dos familiares, encontrar que pueda ser diabético, tanto de línea materna, línea paterna, hipertensos, alguna enfermedad de tipo autoinmune, alguna enfermedad consideramos como hemofilia, etc. Entonces nos da una gran luz el hecho de encontrar o realizar un genograma, ¿no? De lo que se nos pide, ¿no? Son tres líneas como mínimo. Posterior a ello, un ecomapa en el hecho de tomar a la familia como centro y de ese centro, a su vez, formar los otros círculos donde dentro de ellos nosotros vamos a poner nuestras redes o las redes de apoyo que tiene esa familia, o la familia de origen, los amigos, que pueda tener incluso también algún otro, el trabajo. Entonces, este tipo de factores externos que pueden coadyuvar cuando se presente una crisis en la familia, es necesario, pero gracias a identificar nuestras redes de apoyo. Podemos, como les comentaba al principio, usar o seleccionar uno de los síntomas o de los tantos síntomas con los cuales puede llegar el paciente y el síntoma que sea detonante para que así desencadene cuadros constantemente de enfermedad ácido péptica, recurrencias por cuadros de incluso faringios, ¿sale? Y este nivel 4 nos habla de una evaluación funcional e intervención planificada.
A su vez, noten ustedes cómo va profundizando lo que proponen estos autores, ¿no? Dorothy y Baer. En este cuarto nivel nos propone, ya es un análisis estructurado de la dinámica familiar basado en el enfoque sistémico. Cuando hablamos sobre la teoría de los sistemas, sabemos que nuestra familia es un sistema abierto, donde podemos no solamente hablar del el enfoque sistémico, sino también de cómo nuestra familia es dinámica, en qué momento está del ciclo, ya sea de la OMS, utilizamos algunos otros como Huerta, ¿sale? Y dónde podríamos intervenir. De ahí una intervención planificada y con seguimiento. Dar una consulta al siguiente mes en base a ese factor estresante, poder ayudar a nuestro paciente, por ejemplo, que esté por un evento de alcoholismo crónico, por el uso o que está por el tabaquismo, la misma obesidad, el darle un seguimiento, realmente acudió a su consulta de nutrición, coadyuvó el apoyo de estar con una consulta de psicología, le explicamos realmente qué tipo de alimentación debe de consumir, cuánto debe de consumir, en qué proporción, y cómo es un seguimiento. Y si también esta dieta apoya la familia o la familia realmente pues no apoya en su alimentación, porque eso tiene que ver también para el apego hacia el tratamiento no farmacológico. Tomar en cuenta también las costumbres, el lugar donde estamos. No es la misma dieta que se lleva en el sur a la dieta que mis colegas ahí del norte llevan, ¿no? Entonces es diferente. El nivel socioeconómico también impacta. Entonces es importante realmente cómo vamos a abordar a nuestro paciente, desde dónde. En este cuarto nivel donde nos hablan los tipos de situaciones de atención de salud que uno va a intervenir son los siguientes. En crisis no normativas, problemas de salud mental, problemas de funcionamiento familiar, crisis normativas que exigen un nuevo funcionamiento familiar. De hecho, en este cuarto nivel son todas aquellas, también incluso del tercer nivel, que necesitan un seguimiento, no nada más con 2, 3 consultas, sino ya un seguimiento planificado e incluso el apoyo también de otras áreas, como les comentaba, tal vez nutrición, en el caso de psicología, que pueda coadyuvar a la mejoría de los factores estresantes. Y por último, tenemos un quinto nivel, que ya es propiamente terapia familiar. En esta definitivamente ya es un personal totalmente entrenado en el uso de herramientas psicoterapéuticas, de acuerdo a las diversas escuelas, la modificación estructural ya de las familias disfuncionales. Sabemos que parte de la dinámica familiar son las disfunciones. Y dentro de esas disfunciones, dentro de los subsistemas familiares, vemos que nosotros tratamos de buscar la homeostasis, ¿no? Sin embargo, van a haber situaciones que escapen también incluso de nuestras manos y necesitemos ya de alguien más experto en esta área que pueda contener a la familia. Familias disfuncionales con patrones crónicos que a su vez dañan a los miembros. Entonces, es muy importante aquí el hacer ejercicios. Realmente tenemos la oportunidad, más que nada para aquellos médicos quienes están en la consulta externa, de dar este seguimiento y poder referir o a su vez poder interactuar más con el paciente, ¿no? Y a su vez también con la familia. Ahorita, pues es parte de. Bueno, como tercer punto, ya después de lo que hablamos de la crisis, de los niveles de intervención familiar, me toca exponerles brevemente de mi servicio. ¿Qué es el servicio de atención médica continua donde un servidor labora?
¿Qué es lo que nos dice dentro de las definiciones? ¿Qué es la atención médica continua? Es el proceso que se caracteriza por realizar intervenciones de atención episódica a la agudización de un problema de salud, que puede calificarse como urgencia real o sentida, cuya referencia puede darse al servicio de consulta de medicina familiar, a la unidad médico hospitalaria de apoyo o a su domicilio. Es la capacidad que tiene este servicio para darle a consulta externa, domicilio o definitivamente pasar a un segundo nivel. Se contribuye a proporcionar atención médica integral, oportuna, equitativa y accesible a las demandas y necesidades de la población derechohabiente y no derechohabiente en medicina familiar dentro del sistema del Instituto Mexicano del Seguro Social. Quiero recalcar acá que es un área de oportunidad, porque algo que es importante en este servicio, que no tenemos como tal un límite de tiempo para poder atender a un paciente. Sí, podemos triagear, podemos ver que hay pacientes quienes tienen un código rojo, un código amarillo, un código naranja, un código verde, un código azul. Sin embargo, hay pacientes que incluso en nuestro propio servicio, al poder ver su expediente o tener esa posibilidad, ver que es un paciente recurrente, que acude al servicio por el mismo dolor abdominal de manera frecuente y que se le pregunta, ¿cuál es la finalidad por qué no acude también a la consulta externa para dar seguimiento? ¿Cuál es el motivo? Y a veces en varias ocasiones tiene que ver simplemente por no acudir al trabajo. Es interesante notar que a veces están con enojo o no se sienten a gusto con su mismo trabajo. No quiero con esto decir de manera global o generalizar que todos los pacientes acuden a los servicios simplemente por una incapacidad, no. Pero notar de que cuando se les pregunta, hay pacientes sinceros quienes realmente les dice a uno cuál es la situación, ¿no? Esa ocasión tengo un dolor por varias situaciones del trabajo, una semana estresante y se esperaron, ¿no? 5 o 6 días, pero pues la atención tiene que ser dada. Dentro del mismo manual de lo que es un servicio de atención médica continua, nos dice que es la prestación que otorga el instituto a través del personal de la unidad de medicina familiar en espacio físico identificado para ese propósito, sin centros de costos específicos para otorgar atención ambulatoria o a la urgencia médica. En este caso, de los eventos más frecuentes que durante el tiempo que he estado ya en el servicio de atención médico continua como adscrito, pues no hay más que pacientes con dolor abdominal, cuadros de infección de vías respiratorias altas, cuadros de enfermedades diarreicas, ¿qué más? Algunos accidentes de trabajo, ya sea de trayecto, que son los eventos más comunes, ¿no? Hipoglucemias, crisis hipertensivas, en su mayoría de tipo urgencia, y algunas que otras taquicardias supraventriculares o bradicardias, ¿no? Sí, también es frecuente el dolor precordial de tipo Zika, donde pues se hace todo el protocolo, ¿no? Para el inicio ya saben, en los primeros 10 minutos, tomar su electrocardiograma, identificar si hay cambios en el segmento ST y pues derivar para solicitar lo que procede, ¿no? Las enzimas. Bueno, por último, y ya para ir casi finalizando y espero no contar con su apoyo, con su participación, ya que después de este evento crítico, ya que les decía que es un evento crítico ante una situación estresante, el hecho de estar aquí en pantallas y no saber si ahí los compañeros también están ahí atentos, me gustaría que me pudieran comentar sobre los siguientes casos clínicos que voy a exponer qué tipo de intervención podemos realizar después que sabemos que hay 5 niveles. Para hacerlo más fácil, escogí solamente estos 3, ya que el cuarto y quinto, sabemos que el cuarto hay que dar un seguimiento, es una forma más moderada, seguimiento, y el quinto totalmente terapia familiar. Eventos que definitivamente en nuestro servicio, como notaron por definición en el servicio de atención médica continua, no se tiene
la infraestructura y no se tiene la capacidad para poder abordar una familia a ese grado. Bueno, entonces, recordando, primer nivel, mínimo énfasis, nivel 2, información y consejería informativa, y nivel 3, sentimiento y apoyo emocional y consejería en crisis. Este es el primer caso clínico. Me gustaría alguien de de la audiencia me pudiera ayudar a leerlo. ¿A usted, doctor Luis? Sí. Caso clínico 1. María, de 55 años de edad, motivo de consulta, dolor de pecho, antecedentes personales patológicos, hipertensión arterial sistémica, tratamiento a base de losartán, 50 miligramos, una cada 24 horas, hidroclorotiazida, 25 miligramos, una cada 24 horas. Niega alergias, cirugías, traumáticos, niega antecedentes de COVID-19, cuenta con esquema para SARS-CoV-2, niega alcoholismo, tabaquismo y exposición a biomasa. Antecedentes ginecobstétricos, menopausia, 45 años, gesta 2, partos 2, padecimiento actual. Acude al servicio en compañía de una amiga, a su llegada con sensación de palpitación en el pecho. Refiere disnea. Signos vitales, peso de 65 kilogramos, talla 1,63, frecuencia respiratoria 22 respiraciones por minuto, frecuencia cardíaca 260 latidos por minuto, temperatura 36, tensión arterial 150/60 y saturación 99%. Gracias, doctor Luis. Bueno, en este caso es una paciente quien llegó a nuestro servicio de atención médica continua. Realmente, pues en este momento, lo que nos llama la atención, más que nada, pues la frecuencia cardíaca, ¿no? 260 latidos por minuto. Sabemos que la frecuencia, pues debe de ser por debajo de 100 y por el dolor de pecho. A su llegada, lo primero que contamos, afortunadamente, en el servicio es con un electrocardiograma, el cual es el siguiente. La paciente ingresó por el dolor propiamente, las palpitaciones, la taquicardia, es una taquicardia supraventricular, tenía una frecuencia de 260 latidos por minuto y posterior a ello, pues nuestra intervención en ese momento es de manera inmediata y pues se realiza lo que es el masaje vagal, propiamente disminuye discretamente hasta 250 latidos por minuto, posterior obviamente ya monitorizada y canalizada, se interviene con el uso de adenosina y posterior a ello cede o evitamos que continúe la taquicardia y regresa a una frecuencia cardíaca de 76 latidos por minuto. Posterior a ello es referida a segundo nivel de atención para continuar con el protocolo, ¿no? De acuerdo a las guías, procede a un segundo nivel de atención por nuestra taquicardia supraventricular. De acuerdo a este caso, que realmente ahorita pues no vamos a abordar de la taquicardia y demás, lo que nos compete para la plática es qué nivel de intervención realizamos en este caso. ¿Alguien que guste participar? ¿Usted, doctor Brando? Hola, buenas noches. Les platico, así que no puedo leer nada ya que estoy conduciendo, ¿no? Pero lo estoy escuchando. Creo que el nivel de intervención, pues, depende mucho de qué queramos lograr, ¿no? Hasta dónde queramos que llegue el impacto de nuestra interacción con el paciente y con su acompañante, ¿no? Que en este caso, escuché que es una amiga la que la está acompañando. Así es, acudió por una taquicardia supraventricular, doc. Entonces, de manera inmediata, sabemos que pues hay que revertir la taquicardia, disminuir la frecuencia cardíaca. Acudía por una frecuencia de 276, si no me recuerdo, y posterior a ello se le aplicó su antiarrítmico, el uso de adenosina, de acuerdo a las guías. Se aplicó previamente el masaje vagal, no revertía, y posterior a la adenosina y nuevamente hasta llegar a una frecuencia cardíaca de 76 latidos por minuto. A lo que voy es en qué nivel, de acuerdo a los que comentábamos de Dorothy Babe, nos correspondería intervenir en ese momento, porque ya es una urgencia. Hablaríamos de un nivel 1, un nivel 2, un nivel 3. Nivel 1, mínimo énfasis. Sí, sí, sí.
En este caso, bueno, yo diría que lo que haríamos sería un nivel 1, porque no tenemos tiempo de hacer algo más. Sería un mínimo énfasis de, ok, te recibo, te interrogo, ejerzo mi diagnóstico y te doy el tratamiento, ¿no? Quizá en lo que realizamos la referencia a segundo nivel, podríamos brincar mínimamente a un nivel 2, ¿no? Como que explicar qué es lo que tienes y cuáles serían las posibles causas. Pero creo que no tendríamos más oportunidad de llegar más allá, porque no habría el tiempo, no sería lo prudente. Así es, Doc. Concuerdo con usted. No sé si algún compañero, algún médico más difiera o quisiera agregar algo más, por supuesto. No, pues igual, concuerdo completamente. Podríamos llegar hasta un nivel 2, porque sí, o sea, sí es una urgencia, hay que atacar la urgencia como tal, como bien se hizo, pero pues sí va a requerir que de repente explicar, ¿no? El por qué pudo ser, qué es lo que sigue para la paciente y para su acompañante empiece a ver cómo se va a mover para traer un familiar que pueda hacerse responsable, ¿no? Entonces sí podríamos llegar hasta un nivel 2. Más, pues no se podría porque no hemos acabado la atención completa biológica de la paciente. Así es, Doc. Fíjense, les comento brevemente del caso. Esta paciente, después de que acudió, estuvo hospitalizada. No contábamos en ese momento con la ambulancia. Entonces, durante ese momento nosotros tuvimos que realizar el uso de la adenosina. Y a su vez, conforme fue mejorando, ya no sentía la sensación de la taquicardia, el dolor opresivo, ya disminuyó propiamente la disnea. Al interrogar cuál era la situación por la que ella había tenido un evento estresante, previamente había fallecido su mamá. Entonces, una semana antes, y el dolor ya lo traía desde 3 días previos a lo que comenta el reinterrogatorio, ¿no? Notemos que nuestro sistema de urgencias de nuestro servicio de atención médica continua, muchos pacientes al reinterrogatorio tienden a ya analizar nuevamente el síntoma y de ahí podemos hilar nuevamente, reinterrogar toda nuestra escala, ¿no? Desde la localización del dolor, desde la antigüedad. Una mnemotecnia muy fácil que siempre he tenido y fácil es Alicia, desde su antigüedad, su localización, su intensidad, sus características, irradiaciones o si se acompaña de algún otro síntoma, ¿no? Atenuantes. Entonces notamos que esta paciente previamente tuvo una crisis, y de ahí nace, ¿no? Este tipo de taquicardia. Bueno. Continuamos con el segundo caso. Caso clínico 2. ¿Alguien más que quiera leerlo? Bueno, lo apoyo nuevamente, doctor. Gracias, le iba a decir Aristides, ¿está usted? Sí, claro que sí, doctor. Bueno, ¿sí me escucha bien? Sí, Aris, adelante. Ok, dice, caso clínico 2, dice, Sofía de 19 años, como tal dice que tiene un dolor abdominal y que tiene como tal niega crónicos, alergia, cirugías, traumáticos, tabaquismo, alcoholismo o consumo de drogas. Dice que esta cuenta con un esquema para el SARS-CoV-2 y que niega antecedentes de COVID-19. Como tal, dice que desconoce en los ciclos como tal que va a ser regulares. Va a tener como tal un negado en su edad que es de 18 años. Y como tal, dice que va a referir como tal en iniciar dolor de 3 días previos a su valoración, localizado en hipogastrio difuso de tipo cólico de 10 de 10 y que va a acompañar en náuseas como tal. Su peso es de 50 kilogramos, su temperatura es su talla es de 1,63, su frecuencia respiratoria es de 21 como tal, frecuencia cardíaca es de 110, temperatura de 36.5 y tensión arterial de 100/60. Y su saturación es de 94. Ok, gracias, Doc. Posterior a esto, este es un interrogatorio en el caso de
un interrogatorio obtenido posterior al evento, porque les quería compartir, en este caso que nos llegó al Servicio de Atención Médica Continua, donde estamos ahí todo el equipo multidisciplinario, podría decir, con mi enfermero, mi auxiliar de enfermería, la médico saliente, mi compañera en turno, y pues realmente la paciente no sabía que estaba embarazada. Aquí vemos que nos tomamos una foto después de que se atiende el parto. Aquí está la mamá, bueno, ya la abuela ahora, porque pues no sabía la niña de 19 años, vamos a decirlo joven, que estaba embarazada, ¿no? Entonces, en ese momento, intervenir en lo que corresponde, que ella vea con claridad que el dolor abdominal realmente no es un dolor abdominal por un cuadro intestinal como pensaba, porque desde hace 3 días después nos comentó que acudía por ese dolor abdominal. Y ese dolor abdominal al final resultó ser un bebé, afortunadamente con un Apgar de 8-9, un Silverman 0, con llanto, en muy buenas condiciones. Sin embargo, pues obviamente lo que nos compete y corresponde, ¿no? Derivar a segundo nivel de atención para proceder con lo demás, ¿no? Ya que se necesita, pues, el uso de la vitamina K, el uso del cloranfenicol, no solamente de eso, sino también vigilar, también en este caso, pues, si hay algún evento de distrés respiratorio. Afortunadamente en ese momento tuvo una micción, también se envió ya con somatometría y también ya se dio el alumbramiento, ¿no? Se aplicaron oxitocina con la finalidad de también que la madre acudiera solamente para su revisión por parte ya de segundo nivel en el servicio de ginecología, ¿no? Y pues ante este evento, ¿cómo intervenir, no? El hecho de que la abuela ahora no solamente ya no es madre, sino ahora pasa a ser abuela. Entonces pasa un evento crítico en el cual ella sospechaba, sin embargo, no tuvo la confianza a su hija y al hacer un interrogatorio breve, pues también comentar de que ella también decía de que pues su hija no le tuvo la confianza, a pesar de que ella también le había comentado que ella había sido madre a temprana edad, ¿no? A sus 17, 18 años. Entonces notamos que también tiene que ver la repetición de patrones y es común encontrar en embarazos en adolescentes que también sus madres las tuvieron también a temprana edad. Entonces ve como sí hay hay un patrón, ¿vale? Bueno, aquí estamos, nos tomamos una foto, claro, con su permiso de la familia. Y aquí estamos, se está realizando la somatometría del recién nacido. Entonces, en este grado, podríamos comentar en qué nivel de intervención, digo, en un servicio de atención médica continua, podemos estar realizando. ¿Y por qué sería solamente hasta ese grado? No sé, que me pueda comentar algún otro participante más, lo puedo escoger de aquí. Sí, Doc, adelante, si gusta. ¿Usted, doctor? Said Montufar. Claro, doctor. Bueno, yo aquí aplicaría un nivel 2 de intervención, eh, hasta un nivel 2, 1 y 2, ya que también se trata de un evento que pues es en el servicio de urgencia, pero se puede otorgar consejería médica, pues tanto del embarazo, del cuidado del niño, entre otros. Ok, Doc. Claro, por supuesto. ¿Por qué un nivel 3 no? Ya que por definición nivel 3, ¿qué nos dice, no? Cuando hay sentimientos y apoyo. Y claro que ahí es donde ya entran las crisis, porque ya es una crisis de tipo paranormativa, ¿no? O no sé si
alguien más difiera con el tipo de crisis. Pues bueno, sí es una crisis paranormativa, pero se tendría que contar con todos los elementos de la familia para poder realizar un tercer nivel de intervención. Así es, Doc, y además también por el espacio, ¿no? No tenemos como que la infraestructura o también el tiempo, ¿no? Para poder interactuar más, ya que pues en el servicio de urgencia pues, no podemos estar más tiempo todavía con el paciente si todavía hay más pacientes, ¿no? Porque puede llegar en ese momento también incluso llegó otro paciente por una herida, una mordedura de perro. Sabemos cuál es la urgencia que debemos de actuar en ese momento, ¿no? Inmediata, pero también hay que darle prioridad a los siguientes pacientes que acuden, ¿no? Entonces, sí es, como bien dice usted, doctor, dar el tiempo, ¿no? Y claro, los consejos y lo que nos corresponde hasta un nivel 2, por lo menos los cuidados de la integración de un nuevo integrante a la familia y que posterior, ojalá en la consulta externa con su médico familiar, pues pueda coadyuvar en poder apoyar, ¿no? Dar un buen consejo, un buen tratamiento para el niño, los cuidados del embarazo, etc. ¿No? Bueno. Y por último, concluyo con estas conclusiones. Quisiera, si alguien más quiere también contribuir, adelante, ¿no? Dentro de ellas, pues sabemos que en el servicio de atención médica continua es un servicio de urgencias. Nuestros niveles de intervención como médicos familiares, dentro de lo que nos mencionan los autores Dorothy Baird, principalmente va a ser un tipo 1 y tipo 2. En su mayoría, puedo decir, realmente sería un mínimo énfasis, ya que desafortunadamente, pues en ocasiones no se tiene todo el tiempo para poder ayudar a toda la familia o más miembros, ¿no? Porque en ocasiones hay pacientes quienes acuden solos, pacientes mayores de 65 años con hipoacusia, que incluso también tenemos dificultad para la comunicación. Recordemos que, claro, siempre nos dice los axiomas, ¿no? Siempre estamos comunicando, pero parte de esto también es difícil que nos puedan tal vez comprender adecuadamente en algunas... y solamente sea por escrito y pedirle de favor, si no tiene un familiar, que por favor en una siguiente ocasión pueda acudir con él para poderle apoyar, ¿no? En alguna de las patologías por las que acude al servicio. Desde ahí a un segundo nivel de intervención, si se tiene el tiempo y también no sobresaturado todavía la fila que hay de pacientes, poder intervenir con poderles decir, por ejemplo, en el paciente diabético, los cuidados, recordar, tal vez en este caso, comentarles sobre los problemas de su que puede tener retinopatía diabética, nefropatía diabética, que pareciera muy rutinario, pero a veces es importante recalcarlo, ¿no? Aparte de explorar al paciente, porque luego eso es una de las críticas o de lo que más me ha tocado en los pacientes es que mi médico en la consulta no me revisa. Y pues yo entiendo, si no son 15 minutos, 20 minutos que les dejan, entonces pues es a veces complicado, ¿no? Así es. Pues bueno, entonces no sé si tengan alguna duda más sobre el servicio de atención médica continua, los niveles de intervención. Muchas gracias con eso concluimos, doctores. Muchas gracias por la ponencia, doctor César. Claro que es un tema interesante, ¿no? Y como todo a nivel institucional, como todos los médicos familiares, es estar de repente el extra, ¿no? No limitarnos que por los 15 minutos, que porque estás en atención médica continua, pero siempre dar ese pequeño extra que se puede y que nos hace diferentes a muchos otros especialistas. Tenemos aquí dos participantes. Está el doctor Gerardo Ramírez, que tiene, yo creo, una pregunta, algún comentario. Adelante, doctor Gerardo. Déjame ver. Sí, buenas noches. Buenas noches, doctor. Dígame. Sí, buenas noches. Miren, leo con interés y veo con interés los conceptos que estás manejando y la descripción de pacientes que hace. Me parece muy interesante. Quisiera hacer una observación en cuanto a que cuando estoy en un servicio de atención médica continua,
no necesariamente nunca voy a volver a ver a mi paciente. Es posible que vuelva a regresar al mismo servicio. Más aún, es posible que yo como médico posteriormente esté en la consulta externa y curiosamente podrías recibir al mismo paciente con el que empezaste a trabajar hace 15 días, hace 3 semanas, alguna cosa de ese tipo. Esto pasa en los sistemas de salud en donde la mayoría de nosotros estamos trabajando en este momento. Yo sugiero que cuando estés elaborando las notas médicas finales, después de haber hecho la atención completa de tu paciente, sugiero que se incluyan en esas notas médicas aquellos conceptos, aquellas frases, aquella redacción de ideas que los médicos familiares manejamos, porque ordinariamente encontramos cualquier otro tipo de dato menos eso, y es importante poderlas marcar. En el caso que nos estás describiendo, podríamos sugerir o mencionar los niveles de intervención que estamos iniciando y cuál podría ser la sugerencia que tú como médico de atención médica continua puedas hacer a tu compañero de la consulta externa. Me parece que por ahí podríamos empezar a manejar algún tipo de tratamiento muy interesante, porque finalmente el paciente forma parte de una unidad médica. En este caso, una unidad de medicina familiar, y el lunes, el martes, pues va a llegar con el colega de la consulta y valdría la pena que siguiera tu orden de ideas que ya empezaste. Aquí lo más importante del tema es que pues aprendamos a crecer juntos como especialistas en medicina familiar y que trabajemos por el paciente, por la familia y por la comunidad. Pero empecemos por esas redacciones. Me parece muy interesante lo que acabas de presentar y es una idea muy clara de lo que tenemos que hacer. Entonces, concreto, sugiero que incluyas sugerencias específicas a los colegas en tus notas médicas, en ese sentido. Sí, gracias, doctor. En base a eso, lo que usted comenta, doc, en cuestiones de las notas médicas, por supuesto que, bueno, lo reduje o tal vez sinteticé ahorita en la forma de la presentación del caso. Lo que sí les pongo es el tipo de nivel de intervención que realizo. En este caso, al final, siempre les pongo, se realiza nivel de intervención tipo 1, según Dorothy Bair. Esto con la finalidad de lo que se nos ha comentado, ¿no? Como también, ¿tú qué haces como médico familiar? ¿Qué más pones, no? Si en este caso pudiste hacer por lo menos poner si es una familia uniparental, si hay un tipo de crisis, o si derivas o sugieres a qué servicio también nos puede coadyuvar. Sí, en esa parte sí he modificado tal vez, e incluso puesto en las notas. Tal vez por esta parte quería ya en las preguntas poder poner qué tipo de intervención ustedes a su vez consideran, ¿no? Porque también a veces también está esta duda de si realmente es un nivel 1 o también puedo ya ser un nivel 2, ¿no? Sí, pero sí, muchas gracias, doctor Gerardo. Claro, sí, considero que la idea es despertar el interés en los colegas. Yo te comento que soy director en una unidad de medicina familiar y constantemente reviso notas de urgencias, notas de atención médica continua, y pues la intención es que lo que hemos aprendido, pues hay que utilizarlo y hay que plasmarlo en ese orden de ideas. Una felicitación al grupo, a ti en especial. Gracias, doctor, le agradezco. Gracias, doctor Gerardo. Estoy muy de acuerdo con su opinión. Hay que plasmar lo que sabemos como especialistas, que se note que somos especialistas, así como decía alguna vez el cardiólogo pone PEDIs, pone todo, nosotros también lo debemos de hacer. Ahora también pide la palabra el doctor Brando Cantú. Adelante, doctor Brando. Hola, doctores. Platicando otra vez, ¿no? Ya dejé de manejar. Doctor César, me gustaría conocer su opinión principalmente. En los casos clínicos que mostramos ahorita, pues eran condiciones, digamos, de forma muy biológica. ¿Muy qué, perdón? Biológicas. Digamos, o sea, hipertensión, taquicardia, etcétera, ¿no? Pero, claro, ¿qué sucede en el momento cuando estamos nosotros en el servicio de atención médica continua o de urgencias de algún hospital? Nos llega un caso, por ejemplo, que tiene un síndrome convulsivo, y caso que nos llega, que me ha tocado personalmente, con un intento de suicidio, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué opinión nos tiene al respecto en condiciones quizá meramente un poco más psicológicas o
o psiquiátricas, ¿no? No tanto biológicas. Ok, bueno, vemos, por ejemplo, en el suicidio, sí me ha tocado hasta ahorita, durante el tiempo que he estado en el servicio de atención médica continua, 3 eventos, principalmente en adolescentes. De los 3, 2 de ellos han sido varones. Recordemos que dentro de los factores de riesgo, el hecho de ser varón es un factor de riesgo para el suicidio, ¿no? Dentro de ello, me he documentado, entonces, de las cosas que tenemos que preguntar es, por ejemplo, si cree en Dios o cree en un ser supremo, si tiene familia, para ver su red de apoyo. Dentro de ellos, si tiene amigos, tomar en cuenta también su relación que tiene tanto con el padre o con la madre, si tiene hermanos, con la familia, y así a su vez, aparte de que pues básicamente muchos de ellos después de que llegan porque ya sea que se trataron de un intento suicida fallido, que la mayoría de las ocasiones es porque se tratan de cortar las venas o a su vez por el uso de algún fármaco, pues sabemos que pues, lo primero que hay que checar es la cantidad del fármaco, la dosis y saber la dosis tóxica, ¿no? La mayoría usan algunas benzodiazepinas y pues de acuerdo a los algoritmos, pues lo que nos compete, ¿no? Pero ya en el ámbito, pues interrogar, muchos en esas ocasiones van con algún familiar, ¿no? Y notar también entre ellos un lenguaje no verbal, o sea, si realmente nos están diciendo qué sucede o no, ¿no? Porque en ocasiones luego hay también disputa, una lucha de poderes y cómo intervenir para que podamos hacer un buen diagnóstico o lo más cercano a, para poder, sí, en ese momento, pues, sacar la urgencia, pero también orientar hacia dónde podemos pedir un apoyo, ¿no? Tanto continuar con su médico de familia en la consulta externa, como también a su vez con el apoyo de psicología, ya que psicología va a ser parteaguas para que también pueda determinar si puede derivar al servicio o puede decir si es un evento que necesita ya ser tratado por un psiquiatra. Porque notemos que es muy diferente la psiquiatría que la psicología. Bueno, dentro de lo que le comento, doctor, de lo que he leído ya y como ya me ha tocado y sí es frecuente que nos pueda tocar este tipo de intentos de suicidios. No sé si le responda. Más o menos, la pregunta pues, iba dirigida al tema, ¿no? O sea, creo yo Claro. que en esas instancias quizás estaríamos brincando ahora sí hasta el tercer nivel, ¿no? Por el evento SIDOC, hasta un tercero, porque ya estamos hablando de sentimientos, ¿no? Y emociones. No solamente ya pasamos incluso de un consejo, que es un segundo nivel. El mínimo énfasis, pues definitivamente con ellos no aplica, ¿no? Tiene que ya abundar o abordar el evento estresante. Gracias, doctor. A usted, doctor Brando. Muy bien, no sé si alguien más tenga algún otro comentario para el doctor César. Pues es un tema que en lo personal me gusta mucho, como que médicos familiares, pues llegamos hasta un 4º nivel de intervención y creo que es algo que también tenemos que hacer, ¿no? Porque decimos intervenir y pensamos que es de terapia y incluso nos dicen, no, pues nosotros no somos terapeutas, digo, pues no es precisamente una terapia lo que tenemos que dar, ¿no? Sino intervenir con las habilidades y conocimientos que desarrollamos como especialistas. Pues bien, si no hay ningún otro comentario, doctor César, le agradecemos mucho su presentación, una excelente plática, una excelente ponencia y pues me queda más que pedirles a todos los que nos acompañaron en la sesión que nos puedan regalar, encender su cámara para que podamos hacer una foto de la sesión del día de hoy. Si nos regalan, por favor, con su cámara encendida. Bien, vamos juntándonos. Vamos a tomar la foto. 1, 2, 3, la primera foto. Permítanme tantito.
Vamos con otra foto, última, 1, 2, 3. Muy bien, pues agradecemos a todos los participantes de esta sesión que se hayan conectado con nosotros, hayan regalado unos minutos de su tiempo y los esperamos para la sesión mensual del próximo mes. Están todos invitados. Cuídense, pasen muy buena noche y saludos a todos. Gracias, hasta luego, gracias. Saludos, gracias.